Ahora los invito a que individualmente, total silencio, y todos vayan con un lapicito. Empecemos ahora sí a utilizar la guía personal donde dice test de concentración. Nadie. 1 minuto 04 a partir de 3, 2, 1, va. Nasli Marcela Velasco, Institución Educativa Empresarial Cerro Alto Caldono. Silviana con orgullo. ¿Qué me pasó a mí? Pues que no leí, yo obviamente por no leer todo antes de, pues contesté a la ligera, ¿no? Muy bien, Claro, pues. muy bien. Gracias. Eso es un darse cuenta. Y a veces lo queremos ocultar. Habrá personas, amorosamente se los digo, que van a querer ocultar, que no se den cuenta. Ahorita empiezo a borrar la florecita, que no vean, porque todo el que tenga florecita le pasó. Me encanta que haya pasado, pero levantaste la mano en el sol y la flor. Ok, gracias. Pasa el micrófono a otra persona que está pidiendo por ahí. Dale, cuéntale a todos. Qué bueno, de Silvia Cauca, ¿cierto? Silvia Cauca. Buenos días, mi nombre es Marley Kira, vengo de la Institución Educativa Santo Domingo Sabio de Páez. Yo sí, pues leí rápidamente las preguntas y me ubiqué solo en la 10, que era la que había que desarrollar. Bien, o sea, eres orgullosamente contestar pregunta 10. Ajá. Solo esa, muy bien. Eres del lado de los buenos entonces. Gracias. ¿Qué pasó con ustedes? ¿Qué sensación tienen? Si yo le pregunto al estudiante qué aprendió, qué es lo que nos pasa cuando llegan los hijos, mi hijito, ¿y qué aprendió hoy? Mami, nada. ¿Cómo así? Papá, nada. ¿Cómo así? Pero tal vez es la pregunta a la que no estoy enfocando. Es la pregunta a la que no estoy enfocando. Ya les doy la palabra. Puede ser esa la pregunta a la que no estoy enfocando bien. ¿Qué aprendió? Y muchas veces la respuesta es, nada, unos triángulos ahí. Pues quiero que empecemos a hacer preguntas diferentes. Y viene otro concepto que lo vamos a ver mañana ya en esencia, en la rotación de herramientas del coaching, de preguntas poderosas. Eso suena como muy bonito, ¿cierto? Como fantástico, parece como preguntas que hace Superman. Pues no, las preguntas poderosas invitan a que la persona identifique sus potenciales. Entonces, no es lo mismo yo preguntarle al estudiante o al hijo que viene de estudiar, decirle qué aprendió hoy, a decirle qué cosas te animan a volver mañana al colegio. Cosas como esas, por ejemplo, no quiere decir que ese está pagado. Ya. Bueno, algo que sucede y nos sucedió, o a mí no, bueno, de pronto yo no lo hice, es de que cuando estamos dando una instrucción y pasamos ese material de trabajo, nos enfrascamos más en el material que en la instrucción que estamos recibiendo. Yo sí te escuché claramente donde dijiste, lean. Por eso me enfrasqué solamente en leer, inclusive en la 9ª dice, solo es necesario responder la pregunta 10 de este test. No la respondí, porque la instrucción que tú diste fue, lean. Pienso, o sea, de esa manera lo tomé. Fuiste un poquito más allá inclusive, muy bien. A veces nos pasa también con los estudiantes, que de la manera como nosotros demos esa instrucción, a veces los muchachos lo pueden tomar de una manera o de otra. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener una comunicación, lo que es más adelante, lo que es la comunicación asertiva. Exactamente. Y si nos vamos a una categoría más grande, tenemos que hablar de una comunicación efectiva. Efectiva, pero vamos a ver cómo se desglosa eso. Gracias, gracias a ti. ¿Por qué? Porque muchas veces llegamos y damos una instrucción con lo que tenemos acá, pero no vemos lo que hay allá, que eso también lo tenemos como recurso, y es el entendimiento de la otra persona. Así no sea un estudiante, puede ser mi propio esposo, puede ser mi propia esposa, la que tenga al frente, y yo creo que me está entendiendo simplemente con lo que yo tengo acá. Y a eso lo llamamos transposición didáctica. La transposición didáctica es las herramientas que yo tengo para hacerme entender.
para hacerme entender. ¿Cómo lo bajo del conocimiento científico al conocimiento de aula? Al conocimiento de aula. ¿Por qué? Porque yo no le puedo ir a decir al estudiante las recomendaciones y la discusión del paper tal. No, soy yo el que lo tengo que aterrizar. El estudio tal, de la universidad tal, que es lo que le dice a los estudiantes, no lo que me dice a mí, que es lo que le dice a los estudiantes. Pero tiene que pasar por mí, porque es que por eso es que yo estoy aquí al frente, como el encargado de todo este discurso. Entonces quiero que empecemos a tener esos primeros pasos, así se están incomodando un poquito conmigo, con esto que les estoy invitando a que se miren, porque me pasa muchas veces, que dicen, ay no, ya estoy mamado de esto. ¿Pero por qué? Porque estamos mirando hacia adentro. A mí me pasó muchas lágrimas cuando estaba haciendo mi certificación como coach, me venían. ¿Por qué? Porque había hecho malos procedimientos, porque no tenía las suficientes herramientas antes. No nos juzguemos. A partir de hoy, empecemos a soltar ese cascaroncito, esa caparazón con la que muchas veces venimos y utilizamos en muchos espacios, y empecemos a soltar, empecemos a darnos a esos estudiantes que es realmente a lo que nos debemos. ¿Listo? Tienes la palabra. Adri, ¿me necesitas? Dale, Buenos cuéntale días. a todos. Buenos días, mi nombre es Ingrid, yo soy de la institución educativa Quintero Caloto. A mí me pasó algo diferente que creo que a veces le pasa a nuestros estudiantes. Yo sí leí y miré que no había que responder la pregunta, pero tú dijiste respondan. Entonces yo dije, pues te la respondo, ¿sí? Entonces, de pronto a veces también le pasa eso a nuestros estudiantes, y es que mandamos información en doble vía y ellos no saben entonces cuál de esas dos realizar, ¿sí? Yo me voy a devolver un poquito y quería contarles una experiencia muy personal, y quiero que con eso entiendan que nosotros como docentes tenemos una responsabilidad grandísima. Yo soy psicóloga y finalmente decidí estudiar psicología por dos razones cuando era muy jovencita. Yo entré a la universidad iba a cumplir 16 años. Yo tenía una muy mala relación con mi papá y además había tenido una experiencia muy mala en el colegio y yo me sentía muy frustrada. Y yo quería entender cómo podía superar eso y cómo no iba a volver a caer en esas mismas situaciones. Cuando yo estaba en tercero de primaria, Gracias. había una profesora que se llamaba Gloria, yo me acuerdo del nombre de ella. Yo llegué de un pueblo a la ciudad y digamos que era la novedad llegar de un pueblo a la ciudad, y para las chicas de la ciudad de extracto 4 o 5 era una pueblerina. Mi profesora en el salón alentaba a los chicos a que me hicieran bullying. En ese tiempo no se conocía qué era el bullying, ¿no? Yo no sabía qué era el bullying hasta hace años atrás, y mucho menos hace 15 años, o un poquito más. Entonces, yo hice un primero y un segundo en una escuela donde me destacaba, donde saqué diploma, donde aprendí a leer casi que a los 5 años, y llegué a un colegio totalmente nuevo, y empecé en un pique académico total porque yo no quería ir al colegio. Y mi mamá no entendía, y no entendía porque ella quería algo mejor para mí, pero no entendía que yo allá no me sentía bien. Y entonces hasta sexto de bachillerato que yo le dije a mi mamá, o me sacas o pierdo el año. Mi mamá me dijo, vamos a ver quién puede más, porque no entendía, en medio de que ella quería lo mejor para mí, ¿no? Y efectivamente yo perdí el año. Y luego volví y le dije, no me vas a sacar. Me dijo, no voy a ceder a tu capricho. Y le vuelvo y pierdo el año. Y yo volví y perdí el año. Como la única forma que yo encontré de decir que yo no quería más seguir siendo insultada, que yo no quería más. Y todavía yo recuerdo a mi profesora, y si la encuentro en la calle, no me acuerdo de ningún otro profesor en primaria, me acuerdo de ella, ¿sí? Entonces son las marcas que se pueden dejar tan profundas, y yo recuerdo que hasta sexto de bachillerato, cuando ya mi mamá logra entender y me cambia de colegio, yo recupero la confianza, yo recupero mi autoestima, yo recupero esas ganas de creer que yo podía tener un proyecto profesional, porque algo que yo le corrijo a mis estudiantes y que la mamá lo utilizamos mucho es que estudie para que sea alguien en la vida. No, usted es alguien desde el momento que está en el vientre. Estudia para que usted se forje un proyecto profesional, ¿sí? Pero eso es totalmente diferente. Entonces esa experiencia yo
pues es mía, es muy personal y la quería compartir porque sé en carne propia que una persona puede dejar cicatrices muy fuertes en alguien. Y pues eso era lo que le quería compartir a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias porque estas mismas dinámicas empiezan a hacer eso, abrir el alma. Y eso es lo que nos cuesta a veces con los estudiantes, ¿cierto? Está bien, hay cosas que no se pueden transferir, hay cosas que no se cuentan, pero poder que ellos vean que yo le estoy poniendo el alma y que mi alma está abierta y no que hay una barrera, hay un muro grandísimo. Así que, Gloria, si estás aquí, por favor, Ingrid tiene una conversación pendiente contigo. Vamos a ser contundentes para que vamos a cerrar. Con la historia que estemos contando, ser contundentes. Les voy a enseñar una dinámica pequeñita, pequeñita. No porque esté pasando acá ni vaya a pasar, pero puede suceder con los estudiantes, y es que cuando se abren estos temas, cuando estamos hablando de matemáticas muy difícilmente, cuando hablamos de ciencias exactas muy difícilmente, pero cuando hablamos de esto queremos ser con más detalles. Entonces me enseñaron algo muy sencillo que se llaman las intervenciones A, B, C. La A de auténtico, usted no se ponga a inventar nada porque eso se nota. B, que sea breve, ¿sí? Y contundente. Esto aplica desde el grado 0 hasta postdoctorado. ¿Por qué? Porque a veces queremos dar más detalles, pero la misma esencia del ejercicio no nos alcanza, ¿cierto? Ya nos están esperando para el refrigerio y yo no he terminado. Entonces, seamos contundentes. Dale. Buenos días, mi nombre es Sandra Dulce y estoy de apoyo pedagógico en Cajibío. Tras el desarrollo de la actividad, efectivamente leí y estaba desarrollando la pregunta número 10, pero me pasó algo muy curioso y es algo que pasa mucho en las aulas, la presión. La presión de que nos estaban diciendo falta tanto, falta tanto, falta tanto, y cuando iba a responder me bloqueé. O sea, es una pregunta muy fácil, ¿cierto? Pero también esos factores influyen mucho en el aula. Vemos que entramos a una evaluación y nunca o sea, es raro el docente que diga vamos a relajarnos, vamos a hacer un chiste, vamos a hacer una actividad previa a la evaluación. No, siempre entramos con ese temor de me van a rajar. Gracias. Gracias porque me permite dar otra de las pistas, otra de las entradas, y es que las emociones son contagiosas. ¿Yo qué hice en este momento? Por eso les decía, ¿por qué me están mirando feo? Porque me estaban mirando feo, me dio hasta susto. Y fue que intencionadamente presioné un poco, pues a veces inconscientemente lo hacemos también, ¿cierto? Y no solamente con el tiempo, también con la postura. Por ejemplo, tenemos, que me parece una dinámica muy delicada, y es que llegamos y cogemos los exámenes y los entregamos del 5 al menor. Eso genera también presión. ¿Y cómo se está sintiendo el del 5? ¡Wow! Pero ¿cómo se siente el del 2? Públicamente. Y cuando va bajando y 3,5 y todavía no me han llamado, y 3,3 y no me han llamado. Entonces parece como muy bacano del docente, ¿cierto? Pero, ¿qué está pasando con ellos que son los reales protagonistas? Pásate el micrófono atrás, por favor. Gracias, gracias por ese aporte. Otra vez se nos la batuta. Sí, ahí está, dale. ¿Aló? Sí, ya. Cristian Montano, de Centro Educativo del Porvenir, municipio de Buenos Aires. Pues me pareció agradable el ejercicio y me llamó mucho el punto a nosotros como docentes de que hay una diferencia grande entre mirar y observar. Entonces, al inicio usted lo planteaba de llegar y hacer un diagnóstico del punto A para pasar al B, pero me parece que nuestro hacer debe ser continuo. A mí me gusta dibujar y antes de dibujar tengo la costumbre de tocar primero, relacionarme con el objeto donde voy a estar, que eso es un punto muy interesante con la sensibilidad hacia el otro o hacia lo otro. Entonces, de la experiencia me quedó eso, como mirar, observar, y observando me di cuenta que en la 10 creo que era la pregunta esencial del ejercicio, pienso yo. Eso es. Gracias. Eso era, gracias. Muchas gracias a ti. Porque se va perdiendo la estética. Y la estética es eso, la observación de lo bello, si nos metemos a lo filosófico. Ver lo bello,
ver la esencia del asunto y nos vamos solamente a lo pragmático, solamente a la acción, a lo activista. Nos vamos a hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Y nos estamos dejando presionar. Yo sé que muchos pueden estar pensando, claro, porque es que en el colegio donde yo trabajo usted no conoce a tal persona y él se la pasa o ella se la pasa, pero no. Qué bueno que estuviera acá. No, el que está es usted. Usted es el que lo necesita. Usted es el agente encargado. Cuando trabajamos coaching de parejas hay un concepto hermoso, que dice, el primero que se dé cuenta de la situación de los de la pareja es el responsable de hacer algo. Pero nos pasa a nosotros que, venga, y es que este no se va a dar cuenta, pues, lleva 3 días llegando tarde, y entonces, no, yo me voy a quedar callada. Y por la noche, Y no le he preguntado lo que nos decía ahorita, sí, el señor que compra los materiales todavía está con él, ¿cierto? Entonces, quiero que identifiquemos eso, cómo muchas veces nos vamos hacia otros lugares y los responsables realmente somos nosotros. Qué rico que estuviera X persona, no coloquemos calificativos, qué rico que estuviera X persona acá. Habrá otro que estará diciendo, a mi esposo le serviría bastante esto. Pero no, los que están son ustedes, entonces nosotros somos los responsables, como lo decía ahorita con la metáfora del coaching de parejas, somos los responsables de empezar a hacer cuando nos damos cuenta. ¿Qué estamos haciendo acá? Dándonos cuenta que a veces no tocamos, no palpamos, que a veces leemos pero después nos bloqueamos, que a veces no leemos, que a veces de todas maneras quería hacer la florecita y quería hacer el triángulo. Pasa. Esa es la situación que tenemos, entonces esta es la primera instancia. Creo que abordamos gran parte, no quiero pelear más con lo tecnológico por ahorita nos lo solucionan. Esta es la gran parte de esto, la primera instancia de conciencia. ¿Creen que cumplimos el objetivo inicial de esta mañana? Era generar esa conciencia, despertar esa conciencia, que usted se pregunte, que usted se indague, que por más que usted sienta que está haciendo buenos procesos, siempre va a haber una oportunidad de aprendizaje. Cauca, territorio de paz.